Para nada. Muy buenos días. Lo que pasa es que estaba comentando aquí con mi amigo y compañero de lucha, Ignacio Mier, el tema que íbamos a abordar, porque es el mismo que iba a abordar a nombre de la coalición Juntos Hacemos Historia, que es Esto yo inicio, también comentarán los compañeros. El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reforma electoral que hicimos y que decidimos por mayoría no había respetado el procedimiento. Nosotros consideramos que hay una actitud golpista del Poder Judicial encabezada por la Suprema Corte en contra de nuestro movimiento. Los que se analizan en este apartado, estimo que no estamos en presencia de normas dirigidas exclusivamente a grupos respecto de los cuales existe obligación de efectuar consulta. El análisis de estas debe realizarse de manera particular y disociada a fin de identificar la naturaleza de cada una. Yo no recuerdo en toda la historia política del país que la Corte haya echado atrás reformas legales por falta de discusión democrática, dicen. Repito, las consideraciones han sido ampliamente, desde mi punto de vista, superadas por el Pleno de esta Corte. Ahora bien, visto desde un punto de vista material, el caso cumple con todos los requisitos para detonar el derecho de consulta previa, y es que no solo dos de las normas contenidas en el decreto. Curiosos son, hoy que hay más discusión que nunca, más participación, nosotros venimos de la lucha de la oposición y no nos dejaban subir a tribuna, hacían todo lo posible por cerrarnos los caminos del debate, reducían los tiempos. Me acuerdo mucho cuando Choaifet presidía la Cámara de Diputados, dice el reglamento que tienes hasta 5 minutos y él decía, pues yo doy hasta 3, no, si es el orador el que decide, y me cortaba el sonido. Nunca echaron atrás ninguna reforma. La decisión de ayer de la Corte es un mensaje ominoso. Se formularía un voto concurrente respecto al inciso K del artículo 5 de la ley reclamada, el cual dispone que en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar como uno de los principios rectores la interculturalidad. Sin embargo, yo quiero hacer una observación de tipo metodológico, señalando que en el siguiente apartado se propone en el proyecto la invalidez total del decreto por vicios en el procedimiento legislativo. Porque el último paquete de reformas que se presentaron pues van a sufrir la misma suerte. Es evidente que la Corte no está haciendo una discusión jurídica, sino está asumiendo una posición política en contra de nuestro movimiento. Es lo que resta del Poder Conservador. Y hoy el compañero presidente hizo un recuento de agravios, de participación facciosa, de incumplimiento al marco constitucional. Los primeros que no respetan el marco legal son ellos, que tienen sueldos arriba de 600,000 pesos mensuales, más fideicomisos, más una serie de condiciones de privilegio que son insulto para la mayoría de la población del país. Que ellos, los legisladores, no violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Y ellos mismos han otorgado amparos a gente, a funcionarios, como los exfuncionarios Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero a muchos más, para que estén ganando más que el presidente de la República. Pero no solo eso, han liberado delincuentes. El día que le fijaron, que declararon culpable a Genaro García Luna en Nueva York, a unas horas
un colegiado de jueces federales le liberó las cuentas a la compañera de vida de García Luna. Es solo por poner algunos ejemplos del comportamiento ligero, del comportamiento parcial, del comportamiento irresponsable, del comportamiento corrupto de la Corte. Y esto se ha agudizado con la llegada de la ministra presidente Norma Piña al frente de esta responsabilidad. Ahorita vamos a tener un debate duro en la comisión permanente sobre este tema, pero nosotros planteamos, hay dos caminos. Camino planteado por el compañero presidente, y con eso yo cerraría, de que en 2024 nuestro movimiento obtenga mayoría calificada, no solo de ganar la presidencia, que lo lograremos, sino mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para poder hacer las reformas constitucionales necesarias. Yo en lo particular he insistido en que debería hacerse un Congreso Constituyente en 2024, donde se hiciera una profunda reforma a la Constitución de 1917 y dentro de ello se hiciera otro Poder Judicial. Comparto plenamente, que es el punto de fondo, que las jueces y los jueces deben elegirse por el pueblo, que los ministros de la Corte deben elegirse por el pueblo. Efectivamente, el más grande presidente que ha tenido el país, además indígena, para que se eduquen los racistas, se llama Benito Juárez García y fue presidente de la Corte con el voto del pueblo de México. Se elegían en el siglo XIX el Poder Judicial, incluido la más alta responsabilidad, y de hecho era el vicepresidente de la República ante la ausencia de un presidente. Entonces, es muy grave lo que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repudiamos su actuar faccioso, condenamos la manera irresponsable en que está tomando las decisiones, lamentamos que tome partido en vez de ser un poder de la República institucional, independiente sí, autónomo sí, de equilibrio de poderes sí, pero no haciendo caso a la Embajada de Estados Unidos en el guión golpista que desarrollan en contra de los gobiernos surgidos del corazón del pueblo. Yo le pediría aquí a mi compañero Nacho Mier. No, vente, cabrón. Pero no hay una declaración. No, por parte. No van a decir que vine. Buenos días. No hay. ¿No hay, en serio? No quiero ser invasivo. No, hombre, no, qué invasivo va a ser. Bueno, el respeto a la Cámara ajena es la paz. Y con todo el respeto de mis compañeras y compañeros, buenos días. Como ustedes saben, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció con relación al proyecto que hizo uno de los ministros relativo a lo que llaman las diferentes reformas, el Plan B, y la primera de ellas tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social. Hicimos una reforma que, entre otras cosas, contemplaba los principios que ya dijo que emanan de nuestro movimiento y que están relacionados con la austeridad republicana. Están relacionadas con garantizar un país más democrático, más abierto, más transparente. Sin embargo, el día de ayer les voy a obsequiar a los 9 ministros de la Corte los sentimientos de la nación. Siempre vale la pena de cuando en cuando quien tiene el honor, la gran responsabilidad de dirimir controversias jurídicas, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus integrantes, que pudieran leer la Carta de los Sentimientos de la Nación, el artículo 5. En ella escribió el gran José María Morelos y Pavón, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, originalmente del pueblo, y es decisión del pueblo que la representación de esa soberanía se deposite en el poder legislativo, no en el judicial. Por eso es el primer atropello que siente la Cámara de Diputados cuando la Suprema Corte, en lugar de dirimir controversias que afecten el interés general, se convierte en defensor de la minoría. Y esa relación de definición de mayorías y minorías lo establece toda la historia constitucional en México a través de procesos electorales democráticos. Aun cuando en México no existió plena democracia en más de 150 años, lo cierto es que originalmente
la soberanía está depositada en los representantes populares. Una de las cámaras es esta y la otra, la Cámara de las y los Diputados. Y déjenme abundar, la de diputados es la representación genuina popular del país. Ahí están expresadas las minorías que pueden deliberar, que pueden votar y que se pueden asociar, todas ellas en coaliciones, para votar aún cuando existan diferencias de carácter programático ideológico en contra de la mayoría. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra en este apartado y anuncio voto particular. Hermoso. Con el proyecto y con un voto concurrente. Señor ministro Ortiz Alfa. Con el proyecto, a excepción de los artículos 3 bis, fracción quinta, inciso C y quinto, inciso K de la Ley General de Comunicación Social. Señor ministro Aguilar Morales. Con el proyecto. Señor ministro Pardo Robledo. A favor del proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo Larrea. En términos del voto de la ministra Loreto Ortiz. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Estoy con el sentido del proyecto, salvo por lo que se refiere al artículo 5K. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere al artículo 3 bis, fracción quinta, inciso C. Esto también se debería sumar a esas invalideces, porque yo voto por la invalidez de todos los Completo. artículos impugnados. Sí, mayoría nada más de 10 votos a favor. Esta votación para validez de estos artículos con relación al tema, que sería infundado el concepto de invalidez. Violentaron facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados. No se fueron al fondo del asunto. No oí en ninguna de las participaciones, y lo dijeron dos de las ministras, que no se iban si eran buenas o malas para el país, si generaban una controversia jurídica. Se fueron violentando el procedimiento legislativo que le corresponde a uno de los poderes de este país, que es el poder legislativo, exclusivamente a la Cámara.